arquitecto de profesión, muchísimos años investigando también y bueno, pues en esta estar junto a todos nosotros y a todos vosotros, la mayoría, cuestionando todo este modelo que nos ha sido impuesto, como iremos viendo a lo largo de las exposiciones de hoy. Ha venido desde Chile, gracias también a la colaboración de toda la voluntad de gente que ha aportado para que pudiera estar aquí, así que nuevamente gracias, no hay que dejar de agradecerlo. Y bueno, pues vamos a venir con Guillermo, que nos va a explicar, no sé, algunos cuestionamientos que tiene él en su mente también, que nos ayuden a todos a reflexionar. Muchísimas gracias, Guillermo. Todo tuyo. Gracias. Y bueno, tal como dice David, lo primero es la gratitud, ¿no? A David, Barea, Jordi Barea, y Durantucci y todo el equipo que hace posible un evento como este que requiere de un esfuerzo que no es menor, ¿ya? Y por cierto, como también dice David, la gratitud a quienes hicieron posible que yo pudiera estar acá presente, simplemente para poner una impronta, un tono, un punto de vista sobre la mesa de hoy. De alguna manera los geocentristas, los terraplanistas, los felicistas, como alguna vez lo he dicho, no estamos blandiendo verdades irredarguibles ni queremos imponerte una verdad. Estamos cuestionando el modelo a la luz y razón de los instrumentos, equipos, elementos, redes de comunicación que no teníamos hace 25, 50, 100 o 200 años. Y de ese modo se instala lo que alguna vez, ¿cierto?, quedó ahí dando vuelta, el legítimo derecho a la duda. Entonces, de alguna manera, la ciencia, por un lado, y la geocentría o geocentrismo, por otro, tienen su propio derrotero. Es un proceso que vamos construyendo entre todos, ¿ya? En ese proceso también, bueno, ya Seferíades lo decía al llegar a Ítaca, el viaje te dio un trayecto que está conteniendo muchas etapas, por lo tanto a veces es más importante el proceso que el resultado. Viajar esperanzado es cosa mejor que llegar, decía Robert Louis Stevenson. Y dentro de ese proceso y dentro de ese aprendizaje, y de lo que yo quería hablar un poquito hoy día en estos pocos minutos que tendré para compartir acá con ustedes, surgió el valor, el valer y el poder que tiene intrínseca e inherentemente contenido en sí la pregunta. Algo que habíamos tal vez olvidado, el valor importante de la pregunta. Y eso lo aprendí yo creo que unos 2 años atrás, cuando me toca empezar a participar en esto. Que en un directo de Radio Trauma, ya el amigo Yanni Rivera, con su hermano Mauro y otros grupos, conversábamos sobre este tema. Y en ese minuto surge una pregunta que nos obliga a reflexionar. Y la respuesta fue que por ahí está: los terraplanistas no somos creyentes en la Tierra plana, pensamos que es un acto de reflexión. Y se produce un silencio. ¿Por qué? Porque yo creo que de alguna manera estábamos ahí, que habíamos establecido ese nexo y el valor que yo sostengo que la reflexión y ese punto queda instalado debido al hecho que no habría sido reflexionado si dicha pregunta no hubiese sido formulada. Le comentaba un amigo, Raúl Martínez, que es un hombre muy sabio, que decía: bueno, hay pensadores que sostienen que uno debe vivir la vida en preguntas y no en respuestas. Por eso los niños preguntan mucho y los adultos tenemos siempre respuestas, y que era mejor morir lleno de preguntas que morir lleno de respuestas. Entonces, si ese aprendizaje que se da por el hecho de que la Tierra plana es una llave maestra que abre un portal, abre una puerta, que entra a un salón que está lleno de nuevas puertas, una de ellas es esa: muchas preguntas y
por lo tanto nuevamente se abre ese espacio, ¿no? El espacio de la duda. La ciencia, por otro lado, con su propio viaje, con su sistema, ¿cierto?, que también va evolucionando porque también es un proceso, tiene de alguna manera ciertos estamentos, y yo soy muy partidario de buscar acuerdos, para ver en qué cosas nos estamos entendiendo. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que hay cierto consenso en que el método científico tiene un proceso, ¿no? Hoy día diríamos que, por lo tanto, la ciencia, en primer lugar, no es creencia, es constatación para tener certeza y poder con ello demostrar lo que tú estás fundamentando, ¿cierto? Entonces, dicho esto, habrá el acuerdo de que otros fenómenos y el método nos indica que deben ser observables, medibles y repetibles, ¿cierto? Libres del principio de autoridad y falsables, diría Popper. Eso es un consenso en el cual estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como es inherente a la ciencia, ¿cierto?, es la constatación para tener certeza y con ello poder demostrar. Si yo trato de unir estos dos elementos que son la ciencia, su proceso y su viaje por tratar de comprender mejor el mundo, y por otro lado el aprendizaje, el proceso también de la geocentría como un elemento cuestionador, y uniéndolo con el valor que yo reflexiono sobre el tema de la pregunta en sí misma, me pregunto, les pregunto y pregunto a cualquier defensor del modelo de una Tierra esférica y móvil, propio del modelo excéntrico, y en el bien entendido, y reitero, de que la ciencia no es creencia, ¿cuál es la propia y personal constatación que la Tierra gira sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Cómo podrías demostrarlo? Repito, ¿cuál es tu propia, íntima y personal constatación y por lo tanto certeza de que la Tierra gira sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo lo puedes demostrar? Segunda pregunta, ¿cuál es la propia o tu propia y personal constatación y por lo tanto certeza de que la Tierra es un cuerpo esférico situado en el vacío sideral? ¿Y cómo puedes demostrarlo? Esa es una pregunta básica que nos olvidamos de hacer. Ahora, si nosotros estamos reflexionando en conjunto y tenemos cierto acuerdo que ninguna persona ha constatado, tiene certeza y puede demostrar lo anterior, nos lleva a colegir algo que es muy duro. Esto es que los científicos que modelan, que defienden profundamente la Tierra y el modelo heliocéntrico, son fundamentalistas religiosos, son hombres de fe y de creencia, y no son científicos, son cientificistas y pseudocientíficos. Y lo más triste es que no lo saben. Y están parapegados porque ni siquiera han abierto la puerta a la duda, que es intrínseca e inherente a la investigación. En otro sentido, nosotros hemos un viaje de ida y vuelta, porque todos los que estamos aquí y que entendemos un cuestionamiento sobre la ciencia, ya hicimos un luto, ya pudimos desaprender, desarraigar y desprendernos de algo que era la más profunda de nuestras creencias. Y sin embargo, hemos replanteado y por lo tanto estamos dispuestos a volver a replantear algo que los defensores de estos fundamentalismos, ciertos científicos, no están dispuestos a hacer. Ya, entonces, en estos breves minutos, yo quería simplemente dejar ese punto instalado, el valor de la pregunta, seguir preguntándonos cosas, porque cada pregunta nos obliga a reflexionar sobre aquellas cosas que no lo habríamos hecho si esa pregunta no fuese formulada. Así que creo que he cumplido con los 10 minutos que
me permitieron los muchachos. Para mí es un honor, un agrado estar acá. Quiero de alguna manera cerrar justamente pensando en el valor de la pregunta, dejando el espacio por si ustedes quieren hacer una, dos o tres preguntas, y con eso cerrar porque sé que estamos con un tiempo muy escaso y tenemos que atender todas las conferencias que vienen, ¿ya? No sé si alguien quiere aprovechar de hacer una o dos preguntas a David, a Idu o a mí. Encantado de poderlo escuchar. Guillermo abre un par de preguntas, que alguno se quiera animar a hacer algún cuestionamiento. Bueno, y si no, pues seguiremos, porque, como decía Guillermo, vamos un poco justos. No, Guillermo, muchísimas gracias por sumarte. Y para despedirme, quería poner un punto que también yo creo que es muy importante. Nuestro corriente de pensamiento es de alguna manera un pequeño mecanismo, como un reloj. En ese reloj hay aspectos de él que están mucho más visibles, ¿cierto?, que son observables, y otras partes, como todo mecanismo y todo reloj, que son pequeños tornillos y fijaciones, qué sé yo, de eje volante, alguna pieza, pero todo el mecanismo no funciona sin esa pequeña pieza. Yo considero que aquí todas esas pequeñas piezas son todos los que estamos acá, y así que quería despedirme agradeciendo a todos los presentes, por supuesto, a permitirme estos pocos minutos para poner un punto sobre la mesa. Como digo yo, no estamos imponiendo una verdad, sino un razonable cuestionamiento, y de alguna manera yo me reflexiono a decir, aquellas personas no te das ni siquiera el espacio para darte cuenta que hay cosas que no calzan. Con esa pregunta, y finalmente pedir un aplauso por todos y cada uno de los presentes, que son cada uno un emisario, un difusor, un cuestionador de esta corriente de pensamiento que probablemente va a seguir creciendo. Así que para ustedes, un aplauso. Muchas gracias, Guillermo. Yo te invito a que ahora vamos a seguir nosotros. Te invito a que te quedes allí a acompañarnos, porque si quieres también hacer algún comentario, eres bienvenido. Así que muchas gracias, Guillermo. Desde luego hay que, como decías, hay que hacerse las preguntas correctas para llegar a respuestas correctas. Y bueno, creo que está muy claro, ¿no?, que no nos quieren sabios, ninguna sociedad, ningún gobierno quiere a sus ciudadanos sabios, porque nos empezaríamos a hacer preguntas y dejaríamos de estar tan sumisos y esclavizados como nos tienen, aunque a veces nos lo parezca, ¿no? Así que bueno, pues vamos a seguir. Recordar, vamos a hacer una pequeñita presentación de lo que sería la Tierra plana. 4 cosas básicas para no hacerla larga. La mayoría ya los conocemos, evidentemente, pero como ha venido prensa y capaz que también alguna persona que no ha empezado hace poco, pues para poner 4 o 5 pinceladas. Y vamos a hacer una pequeñita presentación. Después seguirá el Tigre exponiendo la verdad, con su cuestionamiento desde la psicología de cómo acceder en ese primado negativo y tantas otras cosas a nivel mental. Y bueno, después seguiremos también con el resto de charlas. Así que, hermano, si te sientas aquí, como ya sabéis, Jordi de ahí Barea y... Bueno, maestro, vamos a intentar hacerla rapidita, porque hay mucha gente que quiere hablar después, así que... Vamos a ver si nos da pantalla, Luisito. Velozmente cómo nos mete. A los mandos de todo, como siempre, muchísimas gracias de todas formas. Bueno, mucho agradecimiento para él. La primera, arrancamos hace 2 años en Valencia, justo fue Luis el que nos hizo conocernos a muchos, y han pasado 2 por Barcelona, ya que estamos hoy en Madrid. Siempre Luis aportando y sumando, agradecimiento eterno. Vamos allá con la pequeña introducción, y la primera que queríamos comentar precisamente es una de las que ha hablado Guillermo, ¿no? El derecho a dudar y a cuestionar, ¿no? Todo esto es un derecho fundamental, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, de información, y además a divulgarla sin ser molestado por ellos, cosa que muchas veces en este tema no se cumple, ¿no? Bueno, cada vez más recordar que, sobre todo en el canal de YouTube, que es donde está teniendo más expansión, pues la libertad de expresión y de ser informado por el resto de personas que escucha está cada vez más delimitada y censurada.
cada vez somos más personas que cuestionan el modelo impuesto oficial y todos venimos del mismo sistema educativo, no hay que olvidarlo, ¿no? Y cada vez se nos suman más profesionales, como estamos viendo y vamos a seguir viendo a lo largo de hoy, ¿no? Que cada vez tenemos más tecnología al alcance nuestro, cosa que hace 50, 100, 200 años no pasaba. Hoy cada uno de nosotros puede adquirir una cámara con un potente zoom, un telescopio, podemos tirar globos como hacen otros compañeros a alta altitud y comprobar que no existe un ápice de curvatura, ni siquiera a casi 40 kilómetros. Y bueno, pues seguimos cada uno sumando y sigue todo este cuestionamiento cada vez con más gente, ¿no? Ahí tienen que salir primeras espadas del sistema, como hizo Obama en su momento, Kerry, aquí ya tenéis David Tyson. Y acá ya Zapatero ya ha empezado a tirarlas también. Ha empezado también en España ya, poniendo también a supuestos astronautas como políticos, como han hecho también en Italia, en Brasil. Bueno, y primeras espadas como el Gran Wyoming, que también se ríe de todo este cuestionamiento de nosotros, siguiendo la línea argumental que le diga el sistema desde arriba. Bueno, sí, luego haremos alguna frasecita también. Y bueno, nos engañan en todo. Quien es muy ingenuo, como decíamos, el que no quiera verlo, ¿no? Nos engañan en economía, en política, en la propia legislación, las religiones, las noticias, todos los atentados, bueno, todos no, pero muchísimos de ellos, todas las veces de los medios de comunicación, de la televisión sobre todo, modifican el clima, incluso en el lenguaje. ¿Cómo no van a hacerlo en la ciencia? En la supuesta ciencia, sobre todo en la astronómica, porque nosotros no vamos en contra de la ciencia, ni mucho menos, nos basamos en ella y todos intentamos apoyarnos y ser científicos en la medida de lo posible y traer evidencias, pero cuando vamos al modelo astronómico, como después también veremos a lo largo de las exposiciones, eso no se cumple, ¿no? Porque la ciencia debería ser eso, los conocimientos objetivos y verificables, medibles, repetibles, reproducibles por cada uno de nosotros, y está lleno de teorías incomprobables, realmente que a todos nos sorprenden, ¿no? Como el tema de doblar el tiempo del espacio, como siempre dice Ido, ¿dónde está la geometría del tiempo del espacio? ¿Cómo vamos a doblarlo si no hay partículas? Se basa en una física teórica que, pues para eso tiene el nombre, ¿no? Teórica, porque al final la naturaleza, como bien decimos, no es el juez último, sino que ellos pues exponen las cosas y después vete tú a decirle que no hay elefantes rosas que vuelven. Eso no es ciencia, al menos no bajo el método científico. Recordar un modelo heliocéntrico o acéntrico, como les gusta que le llamen ahora, creado por los propios jesuitas, que está siempre detrás de la Iglesia, ya hace muchos años, como veremos luego con Dani Márquez en su exposición, la primera universidad pontificia del Vaticano en 1603, liderada por Galileo Galilei. Ya siguieron Copérnico, Kepler, también tenemos a Maximilian Heller, a todos los que conocemos, ¿no? Hasta el propio George Lamet, el fundador de la idea del Big Bang. Todos jesuitas o pertenecientes a órdenes ocultistas. No, y religiosas. Luego tenemos a la Royal Academy de Londres también, y por supuesto a la UNESCO, que nos baja línea con todo este adoctrinamiento que no se puede cuestionar, lleno de sus propios fundadores, ¿no? Como eran eugenistas reconocidos. Sí, se queja siempre la sociedad de la eugenesia o el racismo, pero estamos llenos de organizaciones como la propia UNESCO, fundada por William Huxley o su hermanito también, que eran eugenistas reconocidos, igual que Darwin, pero de esas cosas no se plantean ni se ponen a la exposición de cualquier persona que estudia una carrera o el propio instituto. Pues siguiendo con esta física astronómica que nos quieren imponer, ¿no? Ahí incluso en el libro de Reality hemos traído aquí varias citas de Gaiman, decía que el modelo, está por aquí, tal idea, la del geocentrismo, no fue tomada en serio porque significaba que nuestra Tierra ocupa efectivamente una posición privilegiada en el universo, mientras que todos los demás cuerpos celestes le rendían homenaje de gravitar en torno a ella. Simplemente por eso, por la posición privilegiada, dice que no se la toman en serio. El propio Edwin Hubble, ¿no? Viene a decir lo mismo, que tal condición implicaría que ocupamos una posición única en el universo, análogo en cierto sentido a la antigua concepción de una Tierra central, evidentemente. Pero la descartan, esta hipótesis, dice, porque que no puede ser refutada, él mismo lo afirma, ¿no? Pero no es bienvenida y solo sería aceptada como último recurso para explicar estos fenómenos. Bueno, es impresionante porque ellos mismos no pueden demostrarlo, simplemente como veremos después con el principio de autoridad de las agencias espaciales y el ordenamiento mental de los medios de comunicación. Bueno, y sobre todo recordar que para la idea del universo tuvo que venir antes de la Luna, 10 años antes ya, Disney y toda su compañía, con el trabajo de Von Braun, para hacernos creer que eso era posible. Siempre trabaja igual, a través de las mariposas que nos van poniendo en las pantallas, nos inducen a ciertas ideas que después podemos abrazar y creérnoslas. Entre otras cosas, estamos aquí porque no existe ningún movimiento a nivel mecánico que demuestre el movimiento de la Tierra. Todos los que lo intentaron fallaron, sea de una u otra forma.
ya desde el siglo pasado se intentaron hacer muchos. Tenemos los ya clásicos de Michelson Gale, Michelson Morley, la falla de Eddie, que encima le llamaron falla porque falló al intentar demostrar ese movimiento. Tenemos también a Sagnac, al Toussaint Noble. A mí me hubiera encantado que estos cuestionamientos, estos experimentos nos los hubieran mostrado en nuestra educación. O sea, nosotros pudiéramos haber pensado por nosotros mismos. Lo mínimo que se podía haber esperado, desde luego. Entonces no tenemos ninguna experiencia de movimiento de la Tierra, de ninguno de ellos. Acordaros, nos venden el cuento que estamos en rotación, traslación, nutación, precesión equinoccial, más el del espacio, bueno, quién sabe cuántos más se van a ir inventando. Más de 2 millones de kilómetros por segundo si sumas todas las velocidades. El fracaso del intento de medir muchos efectos terrestres del movimiento de la Tierra, que decía aquí Wolfgang también. Y bueno, el propio Newton también afirmaba, ¿no? Einstein, perdona, aquí lo vemos a la derecha con George Lamel, el cura, que inventó la teoría del Big Bang, como decíamos antes. De cualquiera de los dos sistemas de coordenadas, el de Ptolomeo o el de Copérnico, podría utilizarse con igual justificación, decía el propio Einstein. Sí, porque aquí hay que reflexionar las dos mentiras, ¿no? Primero, si es geocentrismo o heliocentrismo, si todo nos da vueltas a nosotros, o nosotros le damos vueltas, pero eso fuera el segundo engaño, que creo que Dani Márquez después se va a extender muchísimo más. El primer engaño fue de creer que vivimos desde una esfera a un plano. Entonces luego ya van introduciendo el segundo. Aquí básicamente ellos se basan en dos modelos físicos, el de la física de Newton, que un cuerpo atrae a otro por su masa, cosa que no está jamás demostrada. Incluso aquí tenemos a la parte de izquierda las cartas que envió Newton a su amigo el Dr. Bentley, y el cual le decía que la gravedad debiera ser innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pudiera actuar sobre otro a distancia a través de un vacío sin la medición de ninguna otra cosa. Bueno, decía que debía ser descartada, ¿no? Que tenga materia, filosofía, una facultad competente de pensamiento, jamás puede caer en ello, ¿no? Y bueno, a la derecha vemos el modelo físico de Einstein, en el cual nos quieren hacer pensar que se logra el tiempo y el espacio, que no tiene geometría, no tiene partículas, es un concepto el tiempo, que además es la medición de movimientos de celestes. No, además que te tiran las canicas ahí y todos los cuerpos se olvidan como les da la gana. Esta es empíricamente, por decir algo, su demostración de que se dobla el tiempo, que sería como una lona, el tiempo y el espacio, y por el peso, por su masa, lo doblaría y haría incluso esos agujeros de gusano, ¿no? En fin, seguimos un poquito, pero eso serían dos modelos un poco a líneas generales oficiales. Recordad que a día de hoy, el perihelio de mercurio, que no podían cuadrarlo, hasta que no llegó Albert Einstein y dijo, no, pues te lo voy a cuadrar con una ecuaciones matemáticas, doblando precisamente el tiempo y el espacio, porque no podían hacerlo de otra manera, no les daban los cálculos. La física teórica. Exacto, bueno, el propio Nikola Tesla, conocido por muchísima gente, nos decía que la relatividad de Einstein es una magnífica composición matemática que fascina, deslumbra y hace que la gente se ciegue a los errores que subyacen en la teoría de la relatividad. Como un mendigo vestido de color púrpura, decía, al cual la gente ignorante entroniza como rey, y sus máximos exponentes son hombres brillantes, porque realmente la gente es brillante, la gente que está en ciencia y comiéndose todo el modelo heliocéntrico que nos venden. Pero bueno, incluso está el famoso libro de 100 autores contra Albert Einstein, porque su ciencia no es sacrosanta. Sí, pero déjame decir que estos exponentes brillantes como hombres de ciencia no son más que metafísicos disfrazados de científicos, porque no pueden demostrar la realidad, simplemente la pueden teorizar. Por eso estamos aquí. Así que bueno, hay mucha literatura. El propio Wolfgang Schmidt, ¿no?, decía que Einstein alteró las ecuaciones de la física clásica y presentó su teoría de la relatividad especial, donde asumía que la Tierra sí se mueve y que la velocidad de la luz es constante y no relativa al movimiento. Todo para salvar la esfera que se les caía en el modelo esférico. Y bueno, ya sabemos, otra vez más, una falacia de ejecución de principio. El principio de esas que se dan por pura casualidad. De que, mira, somos privilegiados. En este momento de la evolución. Exacto, porque podemos ver el mismo tamaño del Sol y de la Luna. Incluso se pueden dar eclipses totales, pues donde se ve perfectamente que uno casa con el otro. Pero esto somos privilegiados, como decía Jordi, porque no pasará, porque según nos dicen, ni pasaba antes. La Luna cada vez se está alejando más, con lo cual somos unos privilegiados. Esto dentro de miles de años no va a ocurrir, la Luna se verá de otro tamaño, distinta al Sol. Esto ocurre oficialmente porque nos dicen que el Sol está en el paralaje siempre, ¿no? Se ve del mismo tamaño porque es 400 veces más grande que la Luna y está 400 veces más lejos. Bueno, es la resolución angular. Una cosa, aunque sea más grande, si la pones más lejos, pues la puedes ver igual que si fuera más pequeñita y más cercana. Exacto. Y siguiendo otra casualidad, ¿no?, también la velocidad sincrónica de la Luna, que siempre le vemos la misma cara, ¿no? Porque tarda lo mismo, nos dicen, de casualidad, en rotar sobre sí misma que en hacer una traslación alrededor de la Tierra.
Son de esas bonitas casualidades que somos los humanos privilegiados por el azar del heliocentrismo del Big Bang. Te tiro otra, hermano. Tú lanza. Le voy a tirar otra casualidad. La fórmula de la gravedad es idéntica a la fórmula de la fuerza eléctrica. Únicamente tenemos que cambiar la G por la K y las masas por las cargas. Claro, aquí lo que es empírico es la electricidad y el electromagnetismo. Claro, aquí lo que se discute sobre todo es la gravedad, que es una de las 4 fuerzas principales que le dicen del universo. Porque, claro, si de las 4 fuerzas, 2 ecuaciones se parecen, pero necesitan la gravedad para poder decir que hay una masa que atrae a todos los hombres pegaditos a ella y pueden orbitar alrededor de otra masa muchísimo más grande. O sea, para ellos la gravedad es básica para poder mantener el modelo heliocéntrico. Una gravedad que obviamente solo te pueden poner el experimento de Cavendish y debes saber tú cómo se hizo eso, puede ser debido a múltiples factores. Incluso necesitan las distancias hasta el núcleo de la Tierra, claro. Para poder hacer sus fórmulas matemáticas, ¿no? Eso es de las cosas que tampoco nos han contado nunca. O sea, tenemos un presunto radio de la Tierra de 6.300 kilómetros, pero hemos perforado 12 kilómetros, ¿no? El protocolo, el máximo que se ha realizado, que es un 0,2% del total. Tú con eso ya asumes todo lo que te dé la gana, del fondo que hay. Y bueno, y con las ondas P y S, como mucho llegan a 300, 700 kilómetros, como mucho. Sí, pero ya son interpretaciones todas las ondas de los posibles materiales que te puedas encontrar allá debajo, porque claro, las ondas, dependiendo del material, atravesarán más rápido o tendrán una evolución más larga. Tú ya estás asumiendo un montón de cosas que no has podido experimentar. Y sobre todo que las conclusiones de ese estudio del Pozo Supercola, y las conclusiones fueron que no tenían ni idea, no sabías nada de la composición de la Tierra que había. Invitar a todo el mundo que lo busque, los rusos, la rueda de prensa era un drama eso. Entonces tenemos el modelo de la esfera con sus medidas oficiales y también otra de las cosas que estamos aquí de forma empírica son muchas veces desde todos los lugares de la Tierra las observaciones que se hacen, ¿no? Está el famosísimo caso de Michigan, desde el lago de Michigan a Chicago, 83 kilómetros de distancia, debería haber una curvatura de más de 500 metros de caída y no deberían verse ninguno de los edificios que se ven y se comprueba prácticamente está entero el skyline, un montón de metros para arriba. Yo creo que este es uno de los temas más importantes por los cuales muchos, yo es mi caso, entramos en este planteo de una manera más seria, ¿no? Hay cosas que oficialmente deberían estar por debajo de esa curvatura a estos niveles, como que estamos viendo, pero lo más gracioso es la respuesta que te da la ciencia oficial diciéndote que se generan dobles espejismos, entonces las imágenes que sí que es verdad que están debajo se elevan perfectamente en el horizonte para que tú la puedas ver. Claro, eso no es demostrable científicamente en un laboratorio, más allá de que la refracción existe, pero no actúa de esta manera y sobre todo en circunstancias que no son las naturales, como todo el mundo pues, puede evidenciar día tras día. No existe experimento que te haga elevar cosas ocultas en una curvatura y te las tire para arriba. Como mucho te las deja alineadas, perfectas, para que tú las veas a nivel de tus ojos. No existe el experimento. Si alguna vez sale y lo hace alguien, que nos lo traiga y lo estudiaremos, pero a día de hoy no lo tenemos. Lo que te dicen es, por ejemplo, ustedes que están más por debajo de esta visual, lo que sí, si yo tengo aquí un objeto, si yo aquí tiro cierto líquido que hace de espejismo, puede acercar el objeto aquí y lo pueden llegar a ver. Pero una cosa que está por debajo, eso no se puede demostrar. Pero nos tenemos que creer nuevamente por el principio de autoridad y por la religiosidad catecista que nos han impuesto que esto sí que ocurre. Y por él que se lo replantee. Otro ejemplo de los miles ya que hay, el técnico de aquí en Barcelona cuando vino en Mallorca que decía que en condiciones normales no se podía ver debido a la curvatura de la Tierra, pero sí que se ve. Bueno, en fin, otro caso, ¿no? El del Palacio Barolo que se construyó desde Uruguay a Argentina para que se vieran los faros, imposible que se viera curvatura, no podía verse, y ya los casos más extremos son cuando encima le ponemos cámaras infrarrojas, que te limpia la atmósfera muchísimo más y se puede ver muchísimo más lejos. Tenemos el caso del canal de J. Nolan, un ingeniero que muestra vídeos directamente subir a un avión a 10 kilómetros de altura que se dan más de 800 kilómetros. No, acá esto es un ingeniero que había trabajado para la NASA, acá es para apagar el ordenador, decirle a Santolaya, a Quantum Fracture y a quien quiera que les expliquen a los de la sexta, a los de la 4, por favor, que les expliquen cómo puede ser posible esto a 10 kilómetros de altura, que se vean 804 kilómetros de distancia. Esto es matemática y físicamente imposible. Pero no entran nunca en estos debates porque no pueden entrar, porque si no se vería... Sí, un detallito ahí. Pero, perdona, es para cerrar el ordenador y que vengan y nos lo expliquen, porque esto es, de verdad, es la decadencia absoluta. Que nos lo expliquen y que
que dice relación con algo muy simple y que es un ejercicio, tú lo estás diciendo, e invitamos a las personas que defienden el modelo heliocéntrico. Me tocó ser invitado a una conversación justamente con unos chicos en internet donde había un físico argentino, estaba un piloto de aviones centroamericano y estaba nuestro amigo Alberto Pleguezuelo. Y cuando sale esa información, y cuando yo pongo sobre la mesa ese tema, justamente el piloto me dice: lo que pasa es que yo desde la carlinga de la aeronave, desde un avión comercial, puedo ver a 400 y 500 kilómetros de distancia y noto la curvatura de la Tierra. Entonces le digo: pero es que ahí tenemos un problema, le digo yo. ¿Cuál? Me dice: que si tú haces un arco de circunferencia de 40.000 kilómetros de perímetro, trazas una vertical, trazas una perpendicular en el punto de tangencia y lo elevas 10.000 metros, que es la altitud de una nave, y desde ahí trazas la tangente al arco, te da aproximadamente 360, 380 kilómetros de distancia. Eso quiere decir que todo lo que esté más allá de 400 o 500 kilómetros no es visible, porque está bajo la curvatura. Es más, le digo yo, hay un ingeniero norteamericano, J. Tolan, que se ha subido en un avión desde 10.000 metros y con un lente infrarrojo ve mucho más allá de 800 e incluso más de 1.000 kilómetros de distancia. ¿Cómo me explicas eso? Y la respuesta fue: es que ese lente infrarrojo no es profesional. Él sí lo era, seguro. Bueno, tenemos, como decíamos, un montón de visualizaciones. No, así que invitamos a Gran Wyoming, que tantas gracias hace, a que invite a un profesional y le pueda explicar en un directo esta observación que se ha realizado. Y que le ponga risas de fondo también. Sí, porque necesitan los chistes para que sean reídos. Bueno, también tenemos al compañero geodimensor en Chile, también que midió parte de la pista del litoral sin pista de medición de curvatura. Y bueno, también otra de las cosas, aparte de las visualizaciones, es el horizonte, ¿no? Que siempre lo vemos a nivel del ojo, hasta cámaras que tenemos tiradas a 36 kilómetros de altura. Acá a la izquierda es como se debería, observar una presunta curvatura, obviamente, que lo vas dejando también debajo de la Tierra conforme te vas levantando. Obviamente en un globo no llegarías a verlo, pero esa sería la idea que se podría dar, ¿no? En un plano infinito, ¿no? Exacto. Y aquí vemos que tanto a nivel de mar como a nivel de montaña, en altitud, incluso las cámaras estas que hablan que se han tirado, pero siempre a nivel del ojo. Y bueno, eso demostraría evidentemente que no hay ninguna esfera que se vaya abajo. ¿A qué altura deberíamos ver la curvatura? Pues a 20 kilómetros debería ser ya perceptible, ya lo sabemos, cosa que como vemos no ocurre. Tomando las medidas oficiales que ya dicen que desde Eratóstenes ya se midieron, ¿no? Entonces, claro, el problema ahí es que nos han dado unas medidas que no se pueden confrontar verídicamente con la realidad, con la naturaleza que hoy observamos. Porque la naturaleza es el juez único, que tanto le gustan anularla a toda la ciencia y las corrientes ideológicas actuales. Y bueno, también destacar que muchas veces vemos una posible circularidad, pero eso es debido a nuestro ojo, con el propio lente de la cámara, pero no quiere decir que sea esférico, sino que es circular, es simplemente como entra la luz a nuestro ojo y se puede proyectar. Bueno, eso sí, ya hay muchas preguntas para hacerle, ya las irán respondiendo porque cada vez irá esto creciendo más y se verán obligados a seguir intentando. Así que ya llegará su momento. Tenemos el famoso salto de Felix Van Garner. Esto es muy gracioso porque a la gente, ¿cómo nos adoctrinaron? Sobre todo a la gente más, pues, llana, podríamos decir, como éramos nosotros, que, pero tú no viste que había una esfera, la Tierra era esférica con el salto de Felix Van Garner. Esto es un ojo de pez. Obviamente la Tierra sería una caja de cerillas y esta curvatura se observará así, pero si puedes poner la otra cámara, la que no te ponen nunca es esta, ¿no? El horizonte a la altura de los ojos de Félix, la que vendría de dentro de la cámara. Bien horizontal. En fin, otra cosa a destacar, importante a tener muy en cuenta siempre, la perspectiva del punto de fuga. Las cosas se van achicando, lo podemos comprobar todos en nuestro día a día, a nivel de un pasillo, incluso como viene el sol, se va acercando, va ascendiendo y luego va descendiendo mientras se va. Ese famoso punto de fuga, yo en el colegio creo que les estoy agradecido porque aprendí dos cosas: la regla de 3 para las matemáticas y el punto de fuga. Maravillosa regla de 3. Y ahora me ha servido mucho para entender cómo vemos nosotros en el mundo las cosas.
que no es como nos dicen. Y aquí, para los barquitos que hasta ahora siempre nos han dicho que desaparecían por la presente curvatura, hoy en día, como decía Guillermo, tenemos los utensilios como las cámaras y podemos volver a acercar ese barquito y podemos ver que no estaba escondido en ningún sitio. Simplemente aumentamos la luz, por lo tanto observamos mucho más campo al acercarlo del que podíamos ver con nuestros propios ojos. Y el punto de fuga hay que entenderlo y hay que aplicarlo también en la vida real, no solo en los pasillos de los hoteles. Exacto, vamos a ver, pueden hacer muchísimas mediciones por cualquiera de nosotros, ¿no? Siempre nos decían que el barquito se esconde por la curvatura, bueno, hasta que traes un buen zoom y lo puedes volver a recuperar. Y entonces el profesor Maza, entre otros, empiezan a tener un grave problema. No, como decíamos antes, no negamos la refracción existe evidentemente, es un experimento casero a modo de... Aquí podemos ver cómo la persona que está retirando hacia atrás en el mismo nivel de la mesa no está bajando el sol, simplemente será el mismo plano y lo está retirando hacia atrás, porque hay una atmósfera que obviamente pues tiene una difracción del objeto y genera precisamente esa visual, ¿no?, de que disminuye el sol. Y para los que dicen que solo se pueden iluminar las nubes por debajo, porque eso representaría que en la rotación de la Tierra, que tenéis un ejercicio muy simple de poner a modo de como si estuvierais viendo una nubecita en el techo, y veremos el mismo ejercicio que en el mismo plano retira la luz y por punto de fuga ese mismo efecto lumínico está iluminando la parte inferior, pero el foco estaría por arriba. O sea que es absurdo que ellos siempre dicen la única manera es la que tú quieres ver, pero hay otras maneras de representarlo. Dentro del terraplanismo a veces se ha escuchado, ¿no?, gente que dice y afirma que el sol está ya por debajo de la Tierra. No, es un efecto visual. Otro motivo, gran motivo, es la mecánica de fluidos, ¿no?, para dudar de la estabilidad de la Tierra, no solo dudarla, sino no creérsela. Como siempre dice Bill, ¿no?, él siempre busca su nivel, la mecánica de fluidos, y lo podemos encontrar empíricamente en un lago, en el mar, en todas las superficies que haya agua. Y vuelve a faltar la constatación científica de que puedes adherir agua al exterior de un contenedor. Exacto, por lo tanto, vamos a seguir teniendo fe en todo. Otro motivo también, como veremos más tarde, es el instrumental de vuelo, sobre todo los giroscopios que no se dan vuelta. Luego tendremos la gran suerte por primera vez en un encuentro, una conferencia de este nivel, de tener a un piloto profesional que nos va a explicar un poquito lo que es el instrumental de vuelo, pero evidentemente el giroscopio no demostraría ninguna esteticidad y mucho menos las ventanitas que le ponen al avión que dicen que se ve la curva de la Tierra. Por favor, no... el material de que está hecho, ¿no? Y además te dicen, no, pero el horizonte queda un poquito más abajo. Va a haber quedado un poquito más abajo porque el avión va con unos 3 grados mirando hacia arriba, por lo tanto el horizonte tiene que quedar un poquito para abajo, ese gesto de cajón. Pero bueno. No hay ningún documento, incluso los documentos de la NASA de aviación, ellos mismos te reconocen que todos los cálculos se tienen que hacer con una Tierra no solo plana, sino que además estacionaria. Lástima que tampoco me enseñaron en el colegio. Lástima que el Gran Wyoming tampoco lo va a poner esto. Entonces encontramos... Nos reímos, pero para ayudar. Los mapas también de la Tierra plana, ¿no? Que si bien el famoso mapa... pero Magallanes dio la vuelta a la Tierra. Precisamente se circunnavega porque se hace un círculo, ¿no?, alrededor de la Tierra. No existe ningún vuelo que vaya en una esfera de polo a polo, no, ninguno. Todos circunnavegan. El mapa de Gleason es un claro ejemplo. Hay más. Es verdad que el mapa de Gleason, capaz que no es perfecto, está hecho en su día, que sirvió para la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por cierto. Está hecho siguiendo el camino del Sol, con los usos horarios también. Pero bueno, evidentemente es una proyección azimutal de la esfera y puede tener variaciones. Pero nos da una clara referencia y sentido a la circunnavegación de la Tierra y muchos vuelos así lo cumplen, como iremos viendo también a lo largo de hoy. Hay otros mapas, como decíamos, el famoso de Monte Urbano, de 1987, en la que se vería el perímetro exterior, la Antártida. Aquí igual, aquí veríamos todo el perímetro exterior, sería la Antártida, que es el continente de promedio más elevado de todos. Precisamente hace de eso, de continente, porque contiene las aguas que hay. Porque lo único que se puede contener las aguas para que no se salgan es un borde externo más elevado. También el famoso mapa que salió en su día, que te da a pensar que pueden haber más tierras más allá de lo que sería el perímetro antártico. A mí lo que me da a pensar que pueden haber más tierras es que nos tienen prohibido ir como personas civiles a más de paralelos 60 o 70. Eso sí que me da a pensar que esconden, porque tú cuando estás prohibiendo una cosa es porque estás escondiendo otra. Exacto. Entonces, bueno, luego en la conferencia de Blue Beam magistral que da la IRU después, buenísima, hablar también un poquito de todo esto de Blue Beam y el extraterrestre, que podía hacer precisamente alusión a tierras extras que hayan más allá, como por ejemplo
Otras culturas antiguas nos vienen a decir, como son, entre otras, los propios Vedas en su libro El Bhagavad, en su canto quinto, el Ímpetu Creativo, que se lo recomendamos a todos porque es interesantísimo como muestra todos los movimientos del Sol, incluso de la Luna y de toda su cosmología, sobre una Tierra plana, estacionaria, y pues es el Sol, la Luna y las estrellas las que se mueven, y te habla de que hay tierras y océanos más allá del nuestro. Tenemos comprobable también el tema del analema, que es el dibujo que trazaría el Sol a lo largo del año, cuando lo exponemos a fotografías a la misma hora, desde el mismo lugar, las corrientes de aire, las mareas, todo se puede explicar a través también de la Tierra plana. Otra casualidad para reflexionar, como siempre, ¿no?, de los analemas, el analema solar y el lunar, que hacen el mismo círculo de 8. Y bueno, se supone que uno nos da vueltas a nosotros y nosotros al otro, pero el dibujo es el mismo, otra de las casualidades, ¿no? En fin, otra es el de siempre, ¿no?, que hablamos antes de la gravedad, que por qué caen los objetos al suelo, es por la gravedad, la manzana de Newton. Bueno, la masa de la Tierra. Claro, las cosas se pueden explicar también de otra manera. La densidad es la relación de masa por volumen y la muestra de ello, ¿no? Igual que los globos aerostáticos, cuando los calentamos, el aire se calienta, las partículas y ascienden, porque son más livianas y lo más pesado cae para abajo. Bueno, eso sumado de otros fenómenos. Eso sumado como el electromagnetismo, por ejemplo, que busca la orientación también al piso, ¿no?, al suelo, a la Tierra, que busca ese negativo. Además de la presión atmosférica y la propia presión electromagnética que tenemos nosotros. Recordad que a nivel del mar tenemos una atmósfera de presión en la cabeza que nos empuja hacia abajo. Contra más abajo vamos en el mar, siguen aumentando cada 10 metros esa atmósfera. Siempre lo han sabido todas las cosmologías, que esto era un plano circular seguramente, pero sobre todo que el Sol, la Luna, las estrellas nos dan vueltas a nosotros. Pero aquí he puesto hasta que vino la NASA, hasta que vino Disney y los jesuitas. En fin, nos dejaron monumentos megalíticos por todo el mundo, no son cientos, no son miles, son millones, que siguen marcando la precesión equinoccial, los días de solsticio de equinoccio. Sí, que con la propia nutación de la Tierra esto ya no podría ocurrir. Bueno, y tantos otras, una locura, ¿no? Pero bueno, ellos sí que lo sabían y lo dejaron plasmado de la mejor manera en piedra para que perdurara. Por ejemplo, tenemos también el calendario de Dendera, que si se hace un zoom aquí se puede ver que Polaris, en medio está la perrita menor, la osita, la osa menor, que sería Polaris, esa luz del norte que siempre ha guiado a los marineros y a todas las civilizaciones, que estaba en el medio, ¿no?, y lo sigue estando a día de hoy, en el centro. Ellos en su modelo acéntrico, por llamarlo de alguna manera, o heliocéntrico, tienen que ir modificando esa estrella polar, porque si no les cuadraría el movimiento de precesión equinoccial. Pero las antiguas, hasta lo que tenemos conocido, Polaris siempre era la misma, era esa misma estrella, no ha ido cambiando. Y a resaltar siempre los movimientos que relacionados con el magnetismo también, de que siempre ese universo eléctrico, que incluso hoy uno dio la charla en Barcelona hace 6 meses. Bueno, a la izquierda está el dibujo de Giovanni Cassini, ¿no?, con los movimientos retrógrados que hacen todos los planetas y el dibujo perfecto de mandala, por decirlo de alguna manera, que formarían todo. ¿Y dónde podemos encontrar algo así, ¿no?, en la Tierra? Empíricamente lo encontramos en un imán, por ejemplo, a través de una ferrocélula, que son prácticamente los mismos dibujos que son campos magnéticos. Destacar que si pones en vez de la Tierra en el centro y empiezas a generar el resto de movimientos de los planetas, no se da esta figura. Serán otras figuras que obviamente no son pues, tan bonitas, diría yo, o tan precisas. Esto es espectacular. O sea, otra vez estamos privilegiados aquí. No, pero esto es solo aparente. Para ellos es aparente, no sería posible. En fin, y ya para ir también a este blog acabándolo, el tema del giro de las estrellas, que siempre nos dicen, ¿no?, que desde un hemisferio se ven girar en un sentido y desde el otro en otro. No, en ambos hemisferios se pueden ver girar en ambos sentidos. Simplemente depende de la orientación. Aquí estamos en el hemisferio norte, mirando hacia el norte, ahí tenemos la estrella polar, gira todo en sentido antihorario y a la que nos damos vuelta desde el mismo lugar un poquito. Esto es un programa de ordenador, un simulador, pero bueno, aquí vemos todo girar en sentido horario. Es lo que podemos apreciar nosotros con la vista. No necesitamos ningún programa. De hecho, nosotros una de las cosas que nos quisimos entender bien fue el tema del cielo. Tenemos varios vídeos subidos para que os interese un poquito a nuestra manera cómo lo entendemos, pero al menos para acercar todo esto, ¿no? Entonces tenemos que, como decías tú, ¿no?, la comparación de ambos modelos, un modelo acéntrico como le gustan ahora, que nos hacen pensar que ahora mismo, durante esta charla, tengo aquí a Miguel, a Guillermo, a Jordi, ahora mismo estamos pagando por el espacio en rotación, traslación, nutación, precesión equinoccial, tengo los agujeros negros, masas que se atraen, una locura y, bueno, no sé, sin notar nada, ¿no? Y luego tenemos el otro modelo que
se podría ver que ellos dicen aparente geocéntrico con esos movimientos de retrógrados espectaculares, ¿no? Bueno, una cosa más. Todo esto, evidentemente, sostenido por el principio de autoridad de la NASA. Vamos a ir cerrando ya con esto. Un principio de autoridad que nos muestran supuestas imágenes, no fotografías, de la esfera con nubes clonadas, con la cara oculta de la Luna, con la palabra sex incluso puesta en las nubes. Bueno, en fin, una barbaridad. Un principio de autoridad de la NASA fundada, ya lo sabemos todos aquí, la gran mayoría, por ex nazis como Werner von Braun, el jefe de cohetería, entre otros tantos, con la operación Paperclip, que se trajeron a un montón a Estados Unidos. Rusia hizo lo mismo, le pusieron otro nombre a la operación, por satanistas reconocidos como Jack Parsons, el jefe de Jet Propulsion Laboratory, que encima era un satanista reconocido, seguidor de Aleister Crowley. No, y a mí me encanta esto de la NASA te invita a la aventura espacial presentada por Monsanto. Monsanto, nuestro gran amigo de la Valle, que tanto nos envenena y quita las enzimas a todos los productos, por lo tanto luego no nos nutren. Aquí ya estaba haciendo sus primeros pinitos oficiales con la NASA, ¿no? Todos están en el mismo embrollo, lo que hace falta es estudiarlo y hacer un revisionismo histórico en un montón de campos para poder unir temas, cosa que la educación oficial que nos dan no hace. Cuentan las cosas por separado y las cartitas después boca abajo, y eres tú el que las tienes que levantar para poderlas subir. Y cuando no son militares, ya sabemos, ¿no? Pertenecen a logias, masónicas, un montón, en fin. Que hay, aquí sí que me gustaría... Ahora mismo se van a la gloria, aquí tenemos un listado sacado de una logia de internet, de la masonería, de todos sus astronautas, ¿no? O actornautas, como para nosotros es. Con esto nos hicieron pensar que llegamos allí, a la Luna supuestamente, en 1969. Con esto sí, con esto. Hay más. ¿Quién viene ahora? Hasta no. Principio de autoridad de la NASA que venía de la NASA. Los cables de la NASA en la Luna. Aquí, por favor, es súper importante esto porque nosotros, como sociedad, pensamos o creemos que la Tierra es esférica porque vino una institución que dijo en el 69: hemos salido de aquí y esto, fijaros, esto es curvo, esto es una esfera. A partir de ahí ya el debate se murió, ya no se replanteó a nivel ni académico, porque nos damos por buenos, ni educativo. Así que es muy importante estos vídeos que nunca habíamos visto, porque obviamente ya se han encargado de no exponerlos, porque nos daríamos cuenta de muchas cosas. Si puedes tirarlo, por favor. Sí, no. Y así que aquí sí que le pido, por favor, al gran Wyoming, póngalo en la televisión, a ver si usted tiene narices, de que si ustedes espectadores no sigan engañándole. No me hace falta que le pongan mucha falta de fondo, porque ya se va a reír todo el mundo en su casa. Al Risto también, claro. Los de cuatro también. No, la que han venido que se la banque. Aquí el bracito que se queda pinchado del astronauta. Que tienen que poner la bolita, que viene el vídeo entero, que es muy gracioso. Aquí la otra con el suelo, con la laca puesta. El otro da la vueltita de cartera, como siempre dice Iru. Y el otro sinvergüenza que le dice: ven para aquí, que te está yendo muy lejos. Y el otro tocando las cositas por detrás, Yo quiero meterle por detrás. Sigamos comiendo, no pasa nada. Palomitas. Aquí el de la piernecita le da un toquecito y tiene la cara de la astronauta. Se le soltó de la pierna ahí. Uy, ¿qué lo ha pasado? Los medios de desinformación. Se llama sistema Argos. Y a la pierna se va para atrás y aquí intenta con la red frenarse, pero que se iba. Estos son imágenes de la NASA, de la propia NASA. Mira cómo toca el botoncito. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué le pasa a Jorge Kelly, maestro? ¿Qué tienes aquí? ¿Alguna herramienta que no podemos observar? Bueno, así nos tienen, así que bueno. Para esto y mucho más hay que investigar, Hay que quedarse con la televisión más que una televisión. Juan Manuel Suárez Pinto, tocamos un poco este tema y en realidad a mí, junto con la risa espontánea que surge en este minuto al ver esta parodia, tiene otra cara también que a mí me hizo sentido en ese minuto. Yo realmente reflexiono si estos sujetos
no pensarían... Están sujetos, dicen, ¿no? Exacto. Bien. El proceso, el lenguaje debe ser quirúrgico. Verdad. En la ignominia, el baldón y la afrenta vil con que dejan cargando sobre sus espaldas a sus descendientes. ¿Qué va a ser de los nietos de estos fulganos, de sus hijos, de sus descendientes, que van a tener que llevar sobre su mochila, sobre su espalda, que su abuelo, su padre, era un Tony, un clown, un mentiroso y un estafador? Ni siquiera tuvieron conciencia sobre las consecuencias de su propio linaje a posteriori. Son militares todos, ¿vale? Bueno, ese era un punto. Acabamos ya con esto. Porque entrar en la ciencia, ¿no? La heliocéntrica, pues aquí tenemos muestras de ello. El por qué, evidentemente lo primero es para alejarnos de la creación, para desvalorizarnos, para sentirnos una mierda, fruto de la casualidad, de la aleatoriedad que estamos pagando por el espacio infinito, en un sistema de los miles de millones que hay, una galaxia de las miles de millones que hay. Tú no eres nadie. Posiblemente para ocultarnos más tierras, pero sobre todo eso, por control, como siempre, y como siempre decimos, junto a Iru, por un vaciador espiritual, sobre todo, para que no nos volvamos a hacer esas preguntas inherentes a todo ser humano, que todas las culturas han hecho, todos los seres humanos siempre, toda la vida, de quién somos, qué hacemos aquí, por qué estamos, cuál es nuestro objetivo, nuestro objeto de vivir. Preguntas súper conscientes, súper profundas, que deberíamos hacernos todos cada día. Y yo os pregunto, ¿cuándo fue? Vosotros capaz que no, pero la gente que está ahí fuera, ¿cuándo fue la última vez que os preguntasteis esto en la vida? Si es que alguna vez os lo preguntasteis. Porque así es como nos hacen sentir insignificantes directamente. Y bueno, recordar la mecánica de fluidos, entre otras cosas, los viajes de avión, los experimentos que todos han fallado, han demostrado que la Tierra está estacionaria, la electricidad, el electromagnetismo, los anaremas. Ningún estado te quiere sabio, te quiere inteligente, porque así te va a poder dominar. En la película de 1984 ya te lo decía, domina además una plutocracia, domina un 0,02% de la población al resto, que van a querer mantener su poder por encima de todo y van a hacer, como ya vemos, cualquier cosa que les sea necesaria. Nos despedimos con la frase de Mark Twain: es más fácil engañar a la gente que convencernos que han sido engañados, sobre todo los medios de comunicación tienen gran parte de ello. Y la frase de Krishnamurti, que no es signo de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Disculpad por la velocidad, pero que vamos que no llegamos para todos. Rápidamente para que entre Enrique, que ya está casi dispuesto. Y bueno, ya sabéis, un poquito de psicología, tiene estudios de psicología Enrique, un gran amigo, siempre nos acompaña también, se suma a todo esto con gran valentía, dando la cara y aportando un montón de información, y muy interesante seguro la charlita que nos da. Nada, un minutito, no os levantéis, que enseguida cambiamos y empezamos. Gracias por la visita. Sí, sí, yo lo entrego de mil coña, no, me voy de malo. Sí, estoy yendo de un foco que tiene eso. Me con cuidado, que me hace pegar. Yo veo que le tiene conectado el audio y todo. Sí, tiene. Es amigo del piso. No sé, yo no conozco. Ah, bueno, medio de comunicación, sí, cierto, que también me ha dicho que existía. Pues tiene que dar la vida. Ah, ¿están todos ahí en esa línea? Bueno, el más grande es este. Sí, pues este tiene que ser. ¿Será de algún medio? Sí. Y bueno, pues ahí por al lado. Y luego está al lado. Que no lo veo bien. No, está a veces sale. Ah, vale. No ha aparecido, sí, era un poco más alto. Sí. Pero sí sale. ¿Tú? Yo de Alicante. Es una tío. ¿Viste? Ah, ¿viste? Sí. Una vez que entré en el tema este, es que bastante. Yo siempre grabo cuando hago conferencias. No merece la pena. Pues si nos tienen que cuestionar lo que nos dijimos. ¿De caso? Ha dicho un minuto, no nos levantemos a la noche. Pues enhorabuena, está arriba. Sí, pero sí se ha quedado.
Prepara Enrique, recordar a todos el canal Exponiendo la Verdad, mucho material, lleva un tiempo parado por temas personales, pero nos ha prometido reanudar su canal con un vídeo precioso del Bosco, de todo lo que entraña. Recordar esa portada del Bosco, del Jardín de las Delicias, en la que también nos ponía la tierra plana envuelta en la esfera, ¿no? Abriendo las puertas de todo ello y lo que hay dentro, todo ese conocimiento. ¿Estás preparado, Enrique? Pues nosotros ya estamos para escucharte, preparadísimos. Todo listo. Pues ahí está. Muchas gracias, Enrique, por sumarte. Buenas a todos. Bien. Perdón. Yo soy Enrique, del canal Exponiendo la Verdad, y en lo que me dedico y lo que me gusta es la psicología de los procesos cognitivos. Así que vamos a darle caña. El primado negativo, que ya lo conocéis básicamente todos, es, para deciros claramente y básico, es decir que las verdades camufladas entre argumentos dramáticos o de comedia para generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la expliquen. Por eso es tan importante que comprendáis que los productores de contenidos para los medios de comunicación de masas comprenden los procesos cognitivos. Por eso, aunque no tengan relación unos con otros o pasen décadas, siempre repiten las mismas historias, porque esta gente son profesionales del condicionamiento. Así que vamos a empezar con una de las series famosas, Friends. Mirad lo que nos dice Phoebe. Necesito una buena mentira. Y le dice, ¿qué tal el hombre que caminó sobre la luna? Escuchadnos. Hola, gracias. Fitz. ¿Qué te pasa, John? Escucha, necesito una buena mentira. Ah, vale. ¿Qué tal la del hombre que caminó sobre la luna? ¿Se ve? Se podían ver los hilos, hombre. Te está diciendo que hasta se podían ver los hilos. Comprende perfectamente que si te dicen las verdades camufladas entre argumentos dramáticos o de comedia, conseguirán ralentizar su aprendizaje. Por eso lo repiten con los niños. Mirad exactamente el mismo ejemplo con los niños. Hoy el mundo entero sabrá que la carrera espacial solo fue una gran mentira. Es un honor y un privilegio estar aquí representando a los hombres de... ¡Echen a ese inútil inmediatamente! Por favor, un simio amaestrado haría muchas cosas. ¡He dicho dónde! Hasta te ponen a Kubrick grabando lo que fue la realidad. Kubrick fue el que lo grabó. Bien, ahora miradlo en otra película, exactamente el mismo ejemplo de primado negativo. La llegada a la luna fue una farsa. Así que la llegada a la luna fue una farsa. Te lo sueltan en un momento. Como quien no quiere la cosa. ¿Pero por qué? Porque ellos saben perfectamente que están comprendiendo cómo funcionan los procesos cognitivos para manipularte. Veamos lo mismo en Padre de Familia. Exactamente lo mismo. Es la mejor idea desde que falsearon el aterrizaje en la luna. Buena, corten. ¡Ahí va! ¡Neil Armstrong! Un momento! ¡Usted estaba en la luna! ¡Acabo de verle en la tele! No, hay un retraso en las imágenes y los vientos solares. Bien. Ahora me visteis hasta qué punto ellos comprenden que decirte la verdad en los anuncios, en las series y en las películas es tan importante. Comprenderéis por qué lo sacan en todo momento cuando pueden. Este es el anuncio de Mediaset, de Navidad, de este año. Atentos. Hostia, perdonad.
Mediaset te desea feliz Navidad. Y ya lo podéis ver como está viendo la televisión en la luna. Y le hace llegar el regalo volando. Muy bien, mezclándotelo con la niña pequeña, que es una ilusión, es un cuento. Y por esa razón lo meten en las películas. Como realmente es una farsa. Y te lo meten, por ejemplo, en la película de James Bond, que no viene a cuento ninguno, cogen y pasan por un set de rodaje de la luna. Hola, siento molestarles. Soy Klaus Helgersein, sección C. Compruebo los blindajes contra las radiaciones. Ahí está, detrás de la ropa. ¿Qué diablos es esto? Parecéis aficionados. Detenedlo. Sacadlo del rover lunar. Es un juguete. Hasta podéis ver el domo cuando sale del set de rodaje. Bien, esto aparentemente no vendría a cuento, porque la película no tiene absolutamente nada que ver con la grabación del alunizaje a la luna. Pero te lo ponen porque están generando en ti un primado negativo, te están poniendo la realidad en tu cara. Y esto nos lleva a, por ejemplo, en Imagine Dragons, que tienen esta... podemos ver el ojo y la Tierra esférica, y cómo tienen un set de rodaje también del alunizaje a la luna. Y te ponen cómo juegan con la Tierra esférica, y lo mejor de todo es cómo acaban el vídeo. Que mientras te ponen el ojo por detrás, le meten una patada a la Tierra esférica. Te están diciendo que es una farsa en tu cara. Atentos. Patadón a la Tierra esférica. Ojo. Y ahora para que lo miréis mientras bailan todos. Ahí lo mismo. Nixon felicitando a los astronautas por lo bien que lo hicieron en la grabación. Y bien, ahora vamos a pasar, para que veáis que esto lo comprenden desde hace muchísimo tiempo, a un ejemplo de los Picapiedra de 1960, donde te están diciendo la cara que la Tierra es plana. Y bien, lo mejor de todo es que, ¿sabéis quién tiene la voz de borracho? Colón. Discúlpeme, por favor, soy el capitán Cristóbal Colón. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos los Picapiedra. ¿Y nosotros los mármoles? ¿Se tienen boletos para viajar en este barco? ¿Boletos? No, ni siquiera sabemos dónde venden los boletos. Los únicos boletos son los de la feria y no sabemos cómo vinimos a dar a ese barco. Molizotes, ¿eh? Ustedes saben muy bien lo que hacemos con los molizotes. ¡Qué canallada! Solo porque no traemos boletos tenemos que lavarla. Y ya está. La verdad, Pedro, no hay que discutir con el tal Colón, sobre todo cuando traiga este espada. Vaya feria, para tragar piso me hubiera quedado en casa. Oigan, horizontes. ¿No somos nosotras? Sí, oigan. Va a haber un motín dentro de unos minutos. Por un motín. Lo hacen muy fuerte. Sí, un motín. El capitán cree que el mundo es redondo, ¿ven? Pero todos sabemos que es plano, ¿verdad? Por supuesto que es plano. Yo sé que es plano. Y también ya, tan plano como los pies de Anita. Entonces están de nuestra parte. Vamos a apoderarnos del barco. A Colón lo encadenaremos y volveremos a casa. Buena idea, porque ese lobo nos puede tirar por el filo de la tierra. Usted tiene buena cabeza, ¿de acuerdo? Esperen la señal. Perdónenme, ¿qué era lo que les estaba diciendo ese marino? ¿Ese marino? No decía nada en
En realidad solo quería saber si nos gustaba el viaje. Sí, eso no decía. Oh, creí que podía haberles hablado sobre el motín. Mi tripulación cree que la Tierra es plana. Pero sabemos que es redonda, ¿verdad? Ah, sí, claro, tan redonda como yo. Sabemos que la Tierra es redonda. Excelente. Entonces están de mi lado, y justo a tiempo. ¡Aquí vienen ya! Pondremos cadenas a todos y luego navegaremos. Oye, Pedro, parece que cogimos la parte débil. Tú lo has dicho, son más numerosos y además defendemos una idea equivocada. Oiga, capitán, no quisiera molestarnos una hora como esta, pero ¿no es tierra aquello que se ve allá? ¿Tierra? ¿Dónde? ¡Pero vamos! ¡La vamos a tirar las dos! ¡Miren, muchachos! ¡Tierra! ¡Es América! ¿Qué te parece eso, Pedro? Acabo de descubrir un nuevo continente. Al diablo con usted. Yo descubrí América. Y no olvide cuando los periodistas nos reciban a volver a España. Hasta él te admite que no descubrió América. Colón no descubrió nada. Tenían mapas antiguos, sabían perfectamente a dónde iba. Nada de que descubrir o que se le ocurriera esa gran idea. Iban perfectamente y sabían que iban a esquilmar ese país. Pues bien, si os dais cuenta, esto fue en 1960, con lo cual llevamos, ¿cuánto? ¿50 años, 60 años de retraso? Ellos saben estas capacidades cognitivas que pueden manipularnos desde hace muchísimos años. Con lo cual, ahora que nos empezamos a dar cuenta de cómo lo manipulan, ¿realmente creéis que solo utilizan esto? Yo solo os estoy enseñando 2 pinceladas, pero realmente hay muchísimos procesos cognitivos operando a la vez. Y lo veremos después de este ejemplo que os voy a poner. Bien, en esta película, que es la de El Rey Arturo, me parece que es, le dice el búho, tenéis que estar atentos a lo que le dice el búho. Solamente estás confundiendo al chico. Si sigues así, pronto no sabrá ni cómo se llama. Y luego le dice, el hombre recurre al pasado para aprender. La historia no se puede enseñar al revés. Y concluye, las cosas que no han pasado no se pueden comprender. Y realmente, si leéis esto bien, que ya sabéis que las palabras significan muchas cosas, las cosas que no han pasado no se pueden comprender, es decir, que te están diciendo que lo de la Tierra esférica no ha pasado. Y por eso no puedes comprenderlo. Es la realidad puesta en tu cara. Bueno, antes que nada, hijo, tendré que quitarte de la cabeza todas estas ideas medievales y retrógradas. Hay que dejar libre el camino a las ideas nuevas. Hay que estar consciente de los fabulosos descubrimientos del hombre en los siglos venideros. Y comprendes, eso será una gran ventaja. ¿Qué ventaja ni qué patina? Si el chico va por allí diciendo que el mundo es redondo, ¿lo van a creer lunático? ¿El mundo es redondo? Sí, es redondo. Y también está... En el futuro se hará redondo. No. El mundo ya es redondo, pero el hombre lo descubrirá hasta dentro de varios siglos. Y también va a descubrir que el mundo es solo una pequeñísima parte del universo. ¿Universo? Uy, solo estás confundiendo al chico. Si sigues así, lograrás confundirlo tanto que pronto no sabrás ni cómo se llama. El hombre descubre el pasado para aprender. La historia no se puede enseñar al revés, en fin. Las cosas que no han pasado no se pueden comprender. No, si me se enfada, no me estás dejando adoctrinarlo, cállate. Bien, ahora os voy a poner en la televisión brasileña. Después de... Claro que não faz, sabe por quê? Não existe globo terrestre. A Terra é plana. Eu não queria que vocês surtassem, mas essa é a verdade. No quería que te asustaras, pero la Tierra es plana, se lo dicen a nuestros hijos. Y ahora ponemos estos 2 ejemplos finales y entramos en el efecto post-costumbre. ¿Qué? Morder a alguien siempre está mal. Lo dice el libro. Es genial que necesites un libro para saber lo que está bien. Supongo que no todo el mundo lo lleva en su corazón. ¿Ha sido un insulto? Creo que ha sido un insulto. Ahora, si me disculpas, tengo que preparar la clase de la tarde que versa sobre cosas planas como las tortillas y la tierra. ¿Las tortillas o la tierra? Y ahora este último... ¡Puñetas! ¿Tú que eres un conspiranoico de esos? No me dirás que eres un terrarredondista. Ya oíste a Shaquille, la Tierra es plana. Ya oíste a Shaquille, la Tierra es plana. Y es así. Ahora vamos a entrar en el ejemplo más profundo, para que veáis cómo comprende los procesos cognitivos y los apelotonan en un mismo clip para impactar más al espectador y afectar mucho más a sus procesos cognitivos. El efecto preconsciente es causado por aquellos estímulos presentados por un tiempo inferior a 100 milisegundos, que afecta nuestros juicios y conductas, aunque ni siquiera recuerdes haberlos visto. Y bien,
Ahora podréis comprender. Ahora vais a ver en Bugs Bunny cómo le está diciendo a la familia real que la Tierra es esférica. Y la familia real, son los que realmente tienen el conocimiento, le dicen, no, la Tierra no es esférica, la Tierra es plana. Esto es primado negativo puro. Pero aquí es donde entra el efecto preconsciente. ¿Por qué? Porque te están poniendo los cuernos en frames, cada frame. Mirad cuántos frames y siempre están haciendo los cuernos. Mirad, mientras está diciendo que la Tierra es esférica. Y os lo voy a poner en el vídeo y os vais a dar cuenta cómo los cuernos los pone exactamente las 2 veces que dice que la Tierra es esférica. Fijaros, siempre con los cuernos. Y os los tuve que sacar en frames. Esto no es perceptible para la mayor parte de las personas. Pero quien comprende los procesos cognitivos le saca el mayor partido. Atentos, ahora que lo sabéis, vais a ver cómo se dice. 1492, el rey de España y Cristóbal Colón discuten acerca de la forma de la Tierra. Redonda. Colón, la Tierra es plana. La Tierra es redonda. Es plana. Mire, rey, es redonda como una manzana. Es plana como un porqué. Vaya esto, es redonda y es firme, es como este mundo. Es redonda como mi cabeza. Es plana como tu cabeza. ¡Qué rey tan terco! ¿Qué llevo aquí, Frankie? Estoy muy disgustado. No hay nadie que me crea que la Tierra es redonda. Como pudisteis ver, ahí visteis un ejemplo de hasta qué punto ellos comprenden los procesos cognitivos y los juntan para que afecte muchísimo más al espectador. Ahora os voy a enseñar una serie de los 90, que a algunos le coincidirá que la vieran, en donde mezcla el condicionamiento, que es ponerte de fondo la teoría que ellos quieren, que se le puede llamar también efecto de mera exposición, que es simplemente que cuanto más te enseñan un objeto o más escuchas una canción, más te va agradando. Es así, simplemente se basa en eso los anuncios publicitarios, si os fijáis. Te ponen la marca, aunque sea en un anuncio, que sea de 1 segundo o de 2, porque aumenta las probabilidades de que cuando llegues allí compres ese artículo. Pues lo mismo pasa con sus ideas. Ellos, para condicionarnos, nos las ponen muchas veces para crear el efecto de mera exposición. Pero aparte de eso, aquí mezclan varias cosas. Mezclan el primado negativo de que la Tierra plana es un montaje y también mezclan el efecto preconsciente porque lo hacen en muy pocos segundos. Atentos a los frames que vamos a ver. En el primero, esto solo es la cabecera de la serie que os digo. Podemos ver la Tierra esférica y el niño. Luego vais a ver otra Tierra esférica con la luna orbitando por fuera. Luego vais a ver otra Tierra esférica pero en piezas, en trozos que tienen que juntar. Y luego vais a ver que uno de los trozos que tiene que juntar de la Tierra esférica tiene el ojo. Y te hacen un primer plano del ojo con el ojo de la chica. Luego podemos ver a la Tierra esférica juntada en trozos. Que si nos paramos a pensar, nos damos cuenta de que montaje es la acción de montar o armar un objeto. Es verdad. Pero es que montaje también es conjunto de acciones que pretenden hacer parecer verdadero lo que es falso, para obtener algún beneficio de ello. Así que ahí os estáis dando cuenta de que están metiendo el primado negativo. Con lo cual tenemos 3 efectos. Luego vemos la Tierra esférica completa y vemos cómo se puede ver solo un ojo de él y solo un ojo de ella. Luego volvemos a ver la Tierra esférica completa solo con un ojo de la chica. Y luego, para finalizar, condicionamiento de la Tierra esférica normal. Pues ya lo visteis, esto a los niños todos los días en la cara. Pues bien, para finalizar la charla, porque ya nos pasamos de tiempo, teníamos ejemplos, pero ya los miraréis con el tiempo. Pues bien, deciros a todos que ellos comprenden perfectamente que tenemos 2 clases de memoria, la memoria explícita y la memoria implícita, y juegan con eso. Como todos sabéis, la memoria explícita son de los eventos que podéis recordar, todas aquellas cosas que recordáis con cariño o no. Pero es que la memoria implícita no podéis recordarla, es una memoria sentimental, con lo cual ellos juegan con vuestros sentimientos. Por eso, cuando habláis con la gente y les explicáis cosas de la Tierra plana o de cualquier otra cosa, de las verdaderas del mundo, ellos son tan reacios y reaccionan visceralmente, porque realmente estáis hiriendo sus sentimientos. Es como si hablarais mal de su madre o hablarais mal de su hermana, porque en su memoria implícita tienen interiorizado muchísimas de estos argumentos. Así que os pido por favor que tengáis empatía y que no os molestéis en pelear, porque tenéis que daros cuenta que hemos sido criados bajo muchísimos procesos psicológicos distintos. Así que con esto, muchísimas gracias a todos.
Javi Coy, artífice del proyecto Flandes Fútbol Club. Hace tan solo 6 meses lo teníamos en Barcelona en el encuentro de junio presentando el proyecto. Algunos no se lo creyeron, otros sí que nos lo creímos porque lo conocemos, se atreve con todo, tremendo. Aquí lo tenemos a Javi Coy con su Flandes Fútbol Club. Explícanos un poquito, nada, 5 o 10 minutos muy breve. Adelante, Javi. Bueno. Primero de todo es decir que yo tenía la idea, ¿no?, de montarlo aquí en Madrid, pero realmente estos dos personajes son unas máquinas en organizar absolutamente todo. Voy a entrar en un rollo de agradecimiento a uno, a otro, y os agradezco a todos, tanto los que estáis aquí como los que estáis allá abajo. Y nada, decir así un poco por resumen que el fútbol está actuando como yo pensaba y está introduciendo este tema en muchas capas de la sociedad. Yo estoy muy sorprendido como cada vez hay más gente que me para por la calle y me pregunta: ¿tú eres? Sí, eso es. Pues estoy yo con mi primo un poco, y eso es algo que es lo que se buscaba. De hecho hay televisiones aquí que están, pues eso, grabando, están cogiendo recursos para sus respectivos programas, y creo que el club ha ayudado muchísimo, ¿no?, a que esto se convierta en una realidad. No voy a decir mucho más, porque en realidad a mí lo que me gusta es, bueno, yo la charla que acabo de ahora con el tema de la aviación, sé que a alguno le ha soqueado aquí el cerebro, y creo que es importante, ¿no?, que la gente empiece a dar la cara, que empiece a salir a los medios públicos a decir un poco sus pensamientos, sin miedo a represalias, ni a que les echen de trabajo, ni nada de nada. Yo, por ejemplo, he recibido ya amenazas de la Federación que me quieren... Nada, no, me parece que hay un descansito ahora. Nada, yo qué sé, es que montar algo así con esta gente, es que es... Lo más del proyecto, ¿sabes? ¿Cuáles son los objetivos un poquito? 2 minutos, Javi. Bueno, pues a ver, hablando de fútbol, estrictamente, pues el club se mantiene ahora mismo en una situación cómoda en la tabla. Tuvimos un pequeño problemita con el Rayo Vallecano, que estamos en los juzgados ahí, pero obviamente el Rayo Vallecano no tiene nada que hacer contra nosotros, porque obviamente tenemos los mejores abogados. Y en principio sí vamos a ganar obviamente el recurso con el Rayo Vallecano, nos van a devolver lo que nos robaron. Y bueno, la verdad que muy contento, muy cansado, porque el tema del fútbol es una bestialidad emocional. La derrota la vives como tu muerte interna, y la victoria es como ir hacia la cúpula y verlo todo desde arriba, ¿no? Entonces, agradecer a mucha gente la cual ha apoyado al club. Sí es verdad que todavía cuesta, porque hay algún jugador por aquí, estos cabrones quieren cobrar, ¿sabes? No me gusta nada de eso, y la verdad que se complica, a nivel económico se complica. Además, pues intentamos darlo en streaming para que toda la gente pueda verlo, poco a poco, pero sí es verdad que estoy un poco a veces con ganas de pensamientos un poco oscuros que me llegan desde las ondas jesuitas, y las cuales obviamente expulso. Y una cosa, una anécdota buenísima, y es que recibo una llamada de antiguos jugadores, ¿no?, cuando se llamaba Móstoles Balompié. Oye, Javi, mira, tío, que yo estoy en un club de primera regional, ¿no?, que son 2 categorías por debajo, y joder, macho, que el presidente no se puede hacer cargo de esto, por favor ayúdanos, que somos 8 jugadores, el presidente no tiene ni para pagar los árbitros. Conclusión, me presento con el presidente y nos hemos hecho cargo también de un equipo de primera regional. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que este club justamente se llama San Ignacio de Loyola, que es el fundador de los jesuitas. Y bueno, se puede decir que por primera vez en la historia... Tenemos filial. Bueno, por primera vez en la historia somos nosotros los que infiltramos al jesuitismo, ¿no? Caballo de Troya.
hacía, yo sé cómo lo hacía. No, sí, yo siempre digo lo mismo, digo, voy a intentar disfrutar la vida lo máximo ahora, esto del tema del Carpe Diem, porque a este ritmo yo creo que a los 50 no llego. Oye, pues muchísimas gracias, sobre todo animar a la gente que se afilia un poquito al club, que lo anime. Como bien decía Javi, se intenta retransmitir los encuentros de fútbol de todas las jornadas en casa, lo hacemos todo a pulmón, así que un aplauso enorme y animar a toda la gente. Y recordad también que en un principio queríamos todo planearlo para que esta tarde se jugara el encuentro de la 22, el encuentro 22 de la Liga, creo que es, pero el equipo contrario se ha negado, no ha podido ser, ya lo hemos ido anunciando a última hora, cuando lo hemos sabido seguro, intentamos por todos los medios que pudiera arreglarlo, pero no ha podido ser. Se jugará mañana a las 11:30 en el barrio de Lucero, así que os invitamos a todos a participar con la entrada de aquí. Vamos allí todos a gritar todos esos cánticos que se han hecho también los compañeros y que ponen de relevancia a todas las mentiras que nos han contado. Así que os invitamos a todos a ir mañana al barrio de Lucero a 11:30 horas, y allí estaremos todos nosotros también. Dicho esto, vamos, fatal de tiempo, tenemos por favor 15 minutos para salir y volver a entrar. En la entrada nos dan un poquito de obsequio para comer, un poquito y un zumito. ¿Quién nos lo da? ¿Quién nos lo da? Blanca y Jorge, que vienen de Cantabria con todo, así que muchísimas gracias y ser rápidos por favor, que vamos más de tiempo. Muchísimas gracias Blanca y Jorge, de la empresa Lo Sabis, nos vas a probar y lo sabes. But how do we know the Earth is not flat? The Earth is flat.